Bienvenidos chicos a un nuevo video. Mi nombre es Ignacio Ruiz Colibadino y hoy vamos a trabajar con las posiciones relativas, pero entre rectas en el espacio. Ahora, ¿sí? Veamos entonces cuáles son esas posiciones relativas de rectas en el espacio. Van a ver que las tres primeras, concurrentes, coincidentes y paralelas, son posiciones relativas que ya estudiamos en el plano cartesiano, en el curso de ingreso, y ya más o menos saben cómo funcionan. En este caso, en el espacio aparece una cuarta posición relativa entre rectas, que es la de rectas alargadas. Ya lo vamos a ver bien dentro de un ratito en forma gráfica para los cuatro casos, pero antes comencemos a ver un poquito lo siguiente. Si tenemos dos rectas de la siguiente forma, o sea en forma vectorial, la 1 como x igual a más t por u y la recta 2 como x igual a b más s por b, va a suceder lo siguiente. Las rectas concurrentes sabemos que son concurrentes porque concurren justamente en un único punto, es decir, tienen solución única y están asociadas entonces a un sistema compatible determinado. Las rectas coincidentes, por su parte, son dos rectas que en definitiva terminan siendo la misma recta y por lo tanto coinciden en todos sus puntos y por lo tanto están asociadas a un sistema compatible indeterminado. Mientras que las rectas paralelas son dos rectas que, teniendo la misma inclinación, en este caso la misma dirección, no coinciden en ningún punto. Es decir, no tienen ningún punto en común y por lo tanto están asociadas a un sistema incompatible. Las rectas alabeadas, ya lo vamos a ver gráficamente, son dos rectas que, teniendo distintas direcciones, de la misma forma que las concurrentes, no concurren en ningún punto, es decir, no comparten ningún punto y por lo tanto, si no comparten ningún punto, el sistema asociado no tiene solución y también están asociadas a un sistema incompatible. En base a lo que dijimos anteriormente, que lo vamos a ver de forma gráfica, tanto las rectas concurrentes como las rectas alabeadas están asociadas a vectores directores que no tienen la misma dirección, es decir, los vectores directores de la recta 1 y 2, tanto para el caso de concurrentes como alabeadas, no son múltiplos entre sí, y al no ser múltiplos entre sí, obviamente tienen direcciones distintas. Otra forma de verificar que dos vectores no son múltiplos entre sí es haciendo el producto vectorial. Si hago el producto vectorial entre dos vectores que son múltiplos entre sí, el producto vectorial me da el vector nulo. Si el producto vectorial no me da el vector nulo, los vectores intervinientes en el producto no son colineales, no son paralelos, no son múltiplos. En el caso de las rectas coincidentes y paralelas, obviamente que tienen la misma dirección, por lo tanto sus vectores son múltiplos entre sí. Entonces, en función de esto, sabiendo si son múltiplos aquí, o si no son múltiplos aquí, puedo ya comenzar a saber en qué caso voy a estar. Si veo que los vectores no son múltiplos, van a ser concurrentes o alabeadas. Por el contrario, si los vectores directores son múltiplos entre sí, las rectas van a ser coincidentes o paralelas. Comencemos con el primer caso de rectas concurrentes o alabeadas, es decir, cuando los vectores no sean múltiplos, para ver primero gráficamente y después analíticamente cómo saber si es un caso o el otro. Tengo entonces las rectas concurrentes o las rectas alabeadas y en este caso sabemos que el vector director u de la primera recta no es múltiplo del vector director b de la segunda, ¿sí? No son múltiplos, no son paralelos, no son colineales. Veamos entonces gráficamente qué representa todo esto y qué podemos deducir a partir de ello. Como ven, aquí tenemos dos rectas en el espacio, ¿sí? Con sus respectivos puntos de paso, el punto A y el punto B,
y con sus respectivos vectores directores, ¿sí? El vector director U, el que está en celeste, y el vector director B corta, el que está en rosa. Claramente pueden ver que son dos rectas concurrentes, y como son concurrentes y también se ve de forma gráfica, el vector U y el vector B no tienen la misma dirección, por lo tanto tenemos esto de aquí arriba, así que el vector U no es múltiplo del vector B. Esto quiere decir que no hay ningún escalar K de tal forma que al hacer K por B me dé el vector U, ¿sí? También lo pueden verificar haciendo el producto vectorial entre los dos y nunca les va a dar el vector nulo, ¿sí? Siempre que las rectas sean concurrentes, obviamente. El punto de concurrencia es este, y no importa dónde me mueva, claramente se ve que las rectas son concurrentes. Bien, cuando las rectas son concurrentes, quedan incluidas en un mismo plano, que es este, ¿sí? Que es justamente un ejercicio de construcción de plano, suele ser, dadas dos rectas, hay que verificar que sean concurrentes y encontrar el plano que las contiene, ¿sí? Este es el plano. Pueden ver que, siendo este el eje X y este el eje Y, en este caso las dibujé en ese plano, si lo pongo así, sería como el plano cartesiano que trabajamos en el práctico 1 en el curso de ingreso, y tengo las dos rectas incluidas en ese plano. Bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, levanto la recta 1, la recta que está en azul? Si la muevo hacia arriba, fíjense que deja de estar en este plano. Parece que se corta aquí, pero en realidad eso es por la perspectiva, porque si lo muevo, en realidad estoy viendo que la recta roja y la recta azul no se cortan en ningún punto. Este es el caso de rectas alabeadas, que como pueden ver no se da en R2, es decir, en el plano cartesiano, porque dos rectas alabeadas no pueden pasar nunca por un mismo plano. Fíjense que una está en un plano y la otra recta está en otro plano paralelo al primero, ¿sí? No están en un mismo plano. Por eso este caso no sale en R2, porque cuando trabajamos en R2 estamos trabajando en el plano, ¿sí? Y aquí necesito dos planos distintos. Lo que sí se mantiene es esto. Fíjense que lo único que hice con el vector en azul, con el vector U, es moverlo hacia arriba. No le cambié ni la dirección, ni el sentido, ni el módulo. Por lo tanto, el vector U sigue sin ser múltiplo del vector B, es decir, están en direcciones distintas. Por eso, cuando se cumple esto, las rectas son o alabeadas, como en este caso, o si bajo aquí de vuelta son concurrentes. Bien, veamos entonces qué es lo que pasa cuando las rectas son concurrentes y qué es lo que pasa cuando son alabeadas a partir de esto, porque esto de aquí no me garantiza ni un caso ni el otro. Saber esto, que los vectores directores no son múltiplos, solamente me dice que son o concurrentes o alabeadas. Veamos cuándo son concurrentes y veamos cuándo son alabeadas. Para ello lo que voy a hacer es tomar el vector AB que se forma con los puntos de paso. Si este es el punto A, este es el punto B, el vector AB es este, ¿sí? Ahora, si se fijan, tanto el vector AB como el vector U como el vector B están todos en este plano gris. Fíjense que si lo pongo ahí, ningún vector se sale del plano este en gris. Quiere decir que los tres vectores son coplanares. Por lo que explicamos previamente respecto a planos, si este plano es el gris, tranquilamente puedo armar su ecuación vectorial tomando este punto o este como punto de paso y estos dos vectores, el celeste y el rosa, como vectores directores del plano. Entonces el vector en negro tiene que poder expresarse como combinación lineal de estos dos. Veamos que eso efectivamente se puede hacer. Los voy a trasladar a todos un poquito más abajo simplemente para que se vea, tomando los tres con un origen en común y mostrando que el vector AB es combinación lineal de estos dos. Entonces, si traslado el vector en celeste un poco más abajo, nos queda ahí. Si traslado el vector en rosa más abajo, nos queda aquí. Y lo mismo si traslado el vector negro. Simplemente esto es para que se vea. Recuerden que son vectores libres y al hacer esto no cambié en ninguno de los tres vectores ni la dirección, ni el sentido, ni el módulo.
Veamos entonces que el vector en negro es, o se puede expresar como suma de un múltiplo del celeste más un múltiplo del rosa. El múltiplo del celeste es este, el múltiplo del rosa es ese. Y por regla del paralelogramo, si tomo esto aquí y esto aquí, estoy viendo que claramente el vector AB, este, es combinación lineal del vector celeste y del vector rosa. ¿Por qué? Porque se puede expresar de esta forma, ¿sí? El vector AB entonces es igual a n por u, es este el que está aquí punteado, más n por b, es este que está aquí punteado. ¿Lo ven? Aún si modifico un poco, por ejemplo, la recta en rojo, veo que modifican obviamente las componentes de m, las de n, se modifica un poco el vector b en este caso, pero el vector AB siempre queda como combinación lineal de u y b, ¿sí? Entonces, cuando las rectas son concurrentes, no solamente ocurre que los vectores directores son de direcciones distintas, por lo tanto no son múltiplos, sino que el vector AB que se forma con los puntos de paso es combinación lineal de u y de b. Ahora, ¿qué pasa cuando levanto la recta azul y hago que queden alabeadas? Fíjense que al levantar la recta en azul, el vector AB queda apuntando hacia abajo, ¿sí? A este lo traslado hacia aquí y queda hacia abajo. Y como pueden ver, queda fuera del plano gris, ¿sí? Y como queda fuera del plano gris, el vector en negro, el AB, deja de ser coplanar con los vectores celeste y rosa, y por lo tanto esto ya no se cumple. Entonces el vector negro en este caso ya no es combinación lineal de u y b, y lo que sucede es esto, ¿sí? El vector AB no se puede expresar como un m por u más n por b, tanto si la recta en azul está arriba como si queda allá abajo, ¿sí? Fíjense que el vector, si sale entonces del plano en gris, y no es combinación lineal de esos dos vectores. Entonces, resumiendo, cuando las rectas son concurrentes, ahí, ¿sí? El vector AB es combinación lineal de u y b, y cuando las rectas son alabeadas, el vector AB no es combinación lineal de u y b. Siguiendo entonces donde nos habíamos quedado, resumiendo las conclusiones que vimos gráficamente, tenemos que en las rectas concurrentes el vector AB es combinación lineal de los vectores u y b. Entonces nos queda de la siguiente forma: el vector AB se puede expresar como un escalar por u más un escalar por b. En el caso contrario, ¿sí? Para las rectas alabeadas esto no se cumple. El vector AB no es combinación lineal de u y b. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para determinar la posición relativa entre las rectas sin sacar o sin efectuar el sistema de ecuaciones. Obviamente que si las rectas son concurrentes y quiero encontrar el punto de concurrencia, tengo que resolver el sistema, pero si no quiero saber el punto de concurrencia, como por ejemplo podría ser cuando quiero encontrar el plano que contiene las dos rectas, este método me termina sirviendo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a armar esto. ¿Esto de aquí qué es? Esto de aquí es un producto mixto, ¿sí? Como ya vimos. Un producto mixto donde en la primera fila aparecen las componentes del vector AB, en la segunda las del vector U y en la tercera las del vector B. Recordemos que el vector U no es múltiplo del vector B. ¿Qué sucede si tenemos rectas concurrentes? En ese caso el vector AB es combinación lineal de el vector U y el vector B. Y esto de aquí es un determinante, ¿sí o no? Con sus tres filas respectivas. Si el vector AB es combinación lineal de U y B, la fila de este determinante correspondiente a B, o sea, la primera fila es combinación lineal de la segunda y de la tercera. Y recuerden que hay una propiedad de determinantes que dice que si una fila es combinación lineal de otras, el determinante tiene que dar igual a 0. Entonces, si este producto mixto, que es un determinante, nos da igual a 0,
¿qué nos está diciendo? Que hay una fila que es combinación lineal de otras. Como U y B no pueden ser porque una no es múltiplo de la otra, automáticamente la primer fila AB es la que es combinación lineal de U y B. Entonces, cuando este producto mixto determinante nos da igual a 0, automáticamente las rectas son concurrentes. En el caso contrario, cuando el vector AB no es combinación lineal de U y B, siendo que U y B no son múltiplos entre sí, sucede que en este caso los tres vectores son, lo vamos a ver bien en el práctico que sigue el concepto, linealmente independientes. Eso quiere decir que ningún vector es combinación lineal de los otros y en ese caso el determinante nos va a dar distinto de 0. O sea que las rectas van a ser alabeadas. Resumiendo, cuando los dos vectores directores no sean múltiplos entre sí, las rectas pueden ser concurrentes o alabeadas. En ese caso vamos a resolver el producto mixto, donde el tercer vector va a ser el vector que vamos a armar con los puntos de pasos A y B de cada una de las dos rectas respectivamente. Si ese producto mixto da 0, las rectas son concurrentes. Si ese producto mixto da distinto de 0, las rectas son alabeadas. Pasemos entonces ahora a ver el siguiente caso, o sea, el caso de rectas coincidentes y paralelas para ver cómo se trabaja. En este caso, a diferencia del anterior, teniendo las dos rectas, tenemos que los vectores directores sí son múltiplos entre sí. U se puede expresar como K por B, o en definitiva el producto vectorial entre U y B nos tiene que dar el vector nulo. Igual que en el caso anterior, veamos gráficamente cómo se procede para poder diferenciar cuando pasa esto, cuando tengo un caso o cuando tengo el otro. Como pueden ver, aquí tenemos dos rectas paralelas, ¿sí? No importa dónde me mueva, claramente se ve que las dos tienen la misma dirección, por lo tanto se está cumpliendo que el vector director U, el celeste, ¿sí?, es un múltiplo del vector B, o sea, U es igual a K por B. De la misma forma, si hacen el producto vectorial entre U y B, al ser uno múltiplo del otro, vectores colineales, vectores paralelos, el producto vectorial nos va a quedar el vector nulo. La recta coincidente va a quedar cuando el azul quede en la roja, es decir, cuando sean la misma recta. Si esto lo hago mover para aquí, en ese caso fíjense que la recta azul y la roja coinciden en la misma, la roja no se ve, quedó viéndose solamente el azul, y tanto los dos puntos de paso como los dos vectores directores quedaron en la misma recta, ¿sí? Veamos cómo se puede hacer para, sabiendo que los vectores son múltiplos, saber si estoy en el caso de rectas paralelas o en el caso de rectas coincidentes. Una cosita más que quiero marcar: cuando las rectas son paralelas, fíjense que pueden quedar incluidas también en un único plano. Ese es el plano. Fíjense que si me muevo, las dos rectas están incluidas en el mismo plano y no importa dónde se vaya la recta en azul, siempre que sean paralelas se puede encontrar un único plano que las contenga. Por el contrario, cuando son coincidentes, no se puede encontrar un único plano porque, si en definitiva es la misma recta, por esta recta pasan infinitos planos, ¿sí? En función de lo que habíamos dicho anteriormente, dos rectas forman un plano si son o concurrentes o paralelas. Bueno, veamos cómo podemos determinar que son paralelas o que son concurrentes. De la misma forma que en el caso anterior, lo vamos a hacer armando el vector AB, es decir, el vector que va desde el punto A hasta el punto B. Este vector. En este caso es más sencillo que en el anterior. Fíjense que el vector AB, si lo pongo así, claramente se ve que no tiene la misma dirección que estos dos vectores, ¿sí? Estos dos vectores tienen la misma dirección, por eso las rectas son paralelas. Aquí el vector AB no tiene la misma dirección que estos dos, entonces lo que podemos decir es esto, ¿sí? Que el vector AB no se puede expresar
nunca como un múltiplo del vector u, ni tampoco del vector b, por supuesto, ¿sí? Es decir, no existe ningún escalar h de tal forma que al multiplicar este vector por h me dé este vector, ¿sí? Siempre que las rectas sean paralelas, el vector AB va a cumplir eso, ¿sí? Bien, ahora veamos qué pasa si las rectas son coincidentes. Si las rectas son coincidentes, me va a quedar la azul encima de la roja, de esta forma. Fíjense que la roja no se ve porque está tapada por la azul. Y fíjense qué pasa con el vector AB. Sucede que el punto A y el punto B quedan los dos metidos en la misma recta y por lo tanto el vector en negro está en la misma dirección tanto del vector U, el celeste, como el del vector rosa, el vector B. Entonces lo que puedo decir es que en este caso el vector AB sí es múltiplo del vector U, ¿sí? Entonces aquí lo que podemos concluir es lo siguiente. Si tenemos un par de rectas donde los vectores directores son múltiplos entre sí, si el vector AB que se forma con los puntos de paso de las dos rectas no es múltiplo, ¿sí?, de ninguno de estos dos vectores, o sea esto, las rectas son paralelas. Por el contrario, si el vector AB sí es múltiplo de tanto el vector U como el vector B, estamos en presencia de dos rectas coincidentes. Siguiendo entonces donde nos habíamos quedado, vamos a tener que en las rectas coincidentes el vector AB es múltiplo de los vectores directores U y B, mientras que cuando las rectas sean paralelas el vector AB tiene dirección distinta de los vectores U y B y por lo tanto no es múltiplo de ellos. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Entonces, el vector AB, si es múltiplo del vector U, es decir, se puede expresar como un h por u, nos va a marcar que las rectas son coincidentes. Mientras que, si el vector AB no se puede expresar como h por u, las rectas van a ser paralelas. Fíjense que en este caso es más sencillo porque en el anterior teníamos que calcular un determinante. Aquí simplemente tenemos que observar si el vector AB es múltiplo o no del vector U o del vector B, porque estos dos ya son múltiplos entre sí. Entonces, resumiendo, si tengo un par de rectas y veo que los vectores U y B son múltiplos entre sí, las rectas pueden ser solamente o coincidentes o paralelas. Si el vector AB que se arma con los puntos de paso A y B de las dos rectas respectivamente es múltiplo de estos dos vectores, las rectas son coincidentes. Si el vector AB no es múltiplo de estos dos vectores, las rectas son paralelas. Para no alargar demasiado el video, vamos a hacer dos ejemplitos rápidamente para mostrar cómo se aplica esto, pero insisto, esto es simplemente para ver la posición relativa. En el caso de las rectas concurrentes no me saca el punto de concurrencia, eso lo tengo que hacer resolviendo el sistema de ecuaciones que ya está explicado en un video y un PDF de la teoría. Bueno, pasemos al primer ejemplo. En el ejemplo 1 tenemos entonces estas dos rectas y lo primero que tengo que hacer es ver qué pasa con los vectores directores, ¿sí? Tengo el vector U y el vector B y claramente puedo ver que el vector U no es múltiplo del vector B. No hace falta hacer el producto vectorial. Si hacen el producto vectorial entre estos dos, no les va a dar el vector nulo, pero a golpe de vista tienen que darse cuenta que uno no es el múltiplo del otro. Fíjense que si yo quiero pasar del vector B al vector U, la primera componente debería multiplicarla por 2. 1 por 2 es 2. Pero si la segunda componente también la multiplico por 2, me tendría que dar 2 aquí y me da menos 1. Es decir, no existe un escalar K de tal forma que al hacer K por B me dé el vector U. ¿Se entiende eso? Entonces, tenemos que los vectores directores no son múltiplos entre sí. Estamos en el caso de direcciones distintas, entonces las rectas o son concurrentes o son alargadas. Entonces apliquemos el método. Lo primero que hago es armar el vector AB. Si el punto A es este, el 1, 2, 3, el punto B es el 2, 0, 1 de la segunda recta,
el vector AB se obtiene haciendo B menos A, que nos queda 2 menos 1, 1, 0 menos 2, menos 2, 1 menos 3, menos 2. Este es el vector AB. Por último, calculo el determinante que sale del producto mixto entre AB, U y B, poniendo esta fila primero, esta segunda y esta tercera. Nos queda esto, y si hacen el cálculo, no lo hago aquí porque sería alargar innecesariamente el video, van a ver que esto da igual a 0. Los invito obviamente a que verifiquen este determinante y que les tiene que dar igual a 0. En conclusión, las rectas como son, las rectas son concurrentes. Los invito también a sacar el punto de concurrencia entre las rectas resolviendo el sistema, porque en un parcial pueden pedirles, por ejemplo, que encuentren el punto de concurrencia. Si el ejercicio hubiese sido encuentre el plano que contiene estas dos rectas, con esto alcanza porque siempre hay que mostrar que el plano existe, es decir, que las rectas son concurrentes, por lo tanto existe el plano, y a partir de aquí procedo a sacar el plano, que lo voy a explicar en otro video. Pasemos al segundo ejemplo. En el ejemplo número 2 tengo este par de rectas y tengo que observar qué pasa con los vectores directores. Fíjense que aquí claramente también se ve, sin necesidad de hacer el producto vectorial, que U es igual a un medio de B, ¿sí? Si multiplico 4 por un medio me da 2. Si multiplico menos 2 por un medio me da menos 1. Y si multiplico 4 por un medio me da 2. Existe el escalar, uno es el múltiplo del otro, las dos rectas tienen la misma dirección, por lo tanto, o son coincidentes o son paralelas. Veamos qué pasa con el vector AB. ¿Sí? Este es el punto A, es el mismo de hace rato, lo único que cambió fue este vector director. Este es el punto B, es el mismo de hace rato, el vector AB nos queda 1, menos 2, menos 2. ¿Este vector es múltiplo de estos? Claramente no. Fíjense que tendría que multiplicar 1 por 2 para llegar aquí. Y si multiplico menos 2 por 2 debería darme menos 4. O sea que eso no se está cumpliendo, ¿sí? AB es distinto de H por U, es decir, no existe ningún escalar H, de tal forma que al multiplicar U por H me dé esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las rectas? Las rectas son paralelas. Con eso estamos terminando entonces el video. Les agradezco mucho por su tiempo porque se hizo un video bastante largo y hasta la próxima.